Iquitos, capital de la región Loreto, es la ciudad amazónica más grande del Perú y la séptima ciudad más poblada del país, con casi 500.000 de habitantes. La región vive de la economía que generan sus recursos madereros, pesqueros, petroleros, mineros y agrícolas. Pero de pronto, la vida del puerto fluvial más grande del Perú cambiaría abruptamente. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública de importancia internacional debido al nuevo virus que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, al que se le denominó COVID-19. El virus se propaga rápidamente, pasando del continente asiático al europeo en pocas semanas, y de allí llega casi de inmediato al continente americano. Hoy debo informar que en horas de la madrugada... El 6 de marzo del 2020, el presidente de entonces, Martín Vizcarra, anuncia el primer caso de COVID-19 en el Perú. 5 días después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracteriza a la COVID-19 como una pandemia. Los países empiezan a tomar medidas, y entre estas, declarar el aislamiento y el cierre de sus fronteras. El 16 de marzo se decreta en el Perú el estado de emergencia nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio, la cuarentena. Un día después, se confirma el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Iquitos. En los días que siguieron, Iquitos se convertiría en la primera ciudad en el Perú y América Latina donde la epidemia se ensañó con la población. Las decisiones sanitarias estuvieron marcadas por el desconocimiento del virus, pese al esfuerzo gubernamental por informar y explicar. El sistema sanitario no se encontraba preparado para esta situación extraordinaria. Se generó incertidumbre, acompañada de la desinformación. El incremento vertiginoso de casos llevó al pánico y las personas tomaron medidas desesperadas que ponían en riesgo su salud. Mucha gente en mercado, mucha gente salía de madrugada, más que todo en los mercados. Creo que ahí han sido los focos infecciosos, ¿no? Y la gente casi sin mascarilla, la gente un poco ahí, ¿no? Creo que las personas que mayormente se cuidaban estaban en las casas, pero las que salíamos nos hemos visto más afectadas, ¿no? Y creo que eso se desencadenó. Madrugaban, ¿para qué? Para comprar pues el arroz, el azúcar, ¿no? Los víveres, y tú te ibas a la bodega, en los centros comerciales había extensas colas. Y una de las cosas que detectamos en medio ya para esos días era la cantidad de gente que iba abarrotando el servicio de emergencia rápidamente, la demanda intensiva de oxígeno que se tenía, y fue donde alertamos sobre la crisis del oxígeno que después ya se vio en el país. La saturación de los hospitales era tanta que un caso llegaba y podías pasar varias horas sin ser atendido realmente. O sea, llegabas al establecimiento, te sentabas en una sillita ahí, y con una media docena de personal que estaba atendiendo a 500 personas, no tenías posibilidad real de poder ejercer el tratamiento inmediatamente. Los casos de COVID que primero se atendían acá en el servicio de emergencia, luego fueron en infectología, colapsaron en 2 semanas. Es donde yo caigo enfermo, ¿no? Y soy hospitalizado también por COVID y soy dado de alta. Me voy a Canantare, tengo una recaída
no hago la fase pulmonar, neumonía y regreso. Es donde ya el hospital estaba colapsado, ¿no? Gente que moría en la cola, gente que moría en las camillas por falta de oxígeno, no había oxígeno. Pedimos por favor al señor del gobierno regional que ponga las manos al pecho, que tengan que tener oxígeno, que arreglen esa bomba que está malogrando del hospital regional. La gente se muere porque no hay oxígeno. Nada de oxígeno, no hay. ¿Qué más podemos hacer? En donde no había capacidad para más pacientes, pero todos venían aquí. Todo el primer piso del hospital estaba copado por gente, muriendo por un lado, muriendo por otro lado, porque a muchos de ellos la medicina no les hacía efecto, como también a muchos de ellos les faltaba la atención, porque no había personal necesario para poder seguir atendiendo la necesidad de cada uno de ellos. Las personas aquí en emergencia venían trayendo muchas veces sus colchones, su mecedora, y algunos que probablemente no tenían los medios traían sus cartón y se echaban por cualquier lado. El mes de mayo fue el mes más trágico. Murieron nuestros médicos, enfermeras, técnicos, personal de mantenimiento. Comenzaron a fallecer. Era un día, 2 noticias, otro día, otra muerte más, otro día de 2 compañeros. Y eso nos destrozaba y entrábamos en pánico. Todos estuvieron en pánico y mucha gente se ausentó de trabajar, ¿no? Acuérdate que había el tema de las mascarillas, no había mascarillas, las N95 se agotaron demasiado rápido, no había dónde comprar, los directores se quejaban. Aquí nosotros literalmente estuvimos casi 5 meses con puras donaciones. Yo recuerdo mucho que mis amigos me mandaron hasta de España unas mascarillas especiales que ya se me agotaron, pero que me mantuvieron muy bien durante buen tiempo, ¿no? Los hospitales de por sí ya vivían al límite, ¿no? Acuérdate que el sistema de salud vive al límite todo el tiempo, vivía al límite. Y esto ha venido como que a reforzar un poco esa idea de que necesitamos mejorar el sistema de salud, que lo encontró colapsado, hubo una planta de oxígeno que teníamos muchísimos años. Ahí nos percatamos que el oxígeno era fundamental para avanzar, lo dábamos por hecho que había una planta pequeña, ¿no? Que no necesitábamos más, pero esta epidemia nos desnudó, digamos, en ese sentido. Todo el mundo tomaba de todo, porque basta que te decían que tal es bueno y lo hacíamos. Entonces, pero como es un virus, nosotros conocemos que es un virus, no había tratamiento exacto, entonces era optativo. Incluso yo he tomado algunas cosas que nunca lo hubiera hecho por una cosa que conocían, pero la desesperación fue así. Ivermectina tomé, en su momento incluso me pusieron intramuscular. Hubo muchas campañas, había colas inmensas que la gente tomaba ivermectina, que de repente también puede haber dado un resultado, ¿no? Mucha gente ha tomado sus té calientes de quión. Creo que todas esas herramientas podrían haber servido a mucho, porque hubo muchísima gente, cuando uno se iba con las inmensas de tomando ivermectina. Todos entramos también en pánico, entre comillas, diciendo, bueno, probemos esto, ¿no? Recuerdo mucho el tema de los medicamentos estos, y todos nos refugiamos en cierta evidencia que era muy escasa, y hicimos lo que llamamos medicina de guerra, ¿no? Dijimos, vamos usando esto porque dicen que funciona, puede ser que funcione, y uno también entró en desesperación. En ese sentido, no juzgo a las autoridades que también se equivocaron en muchas cosas, pero la crítica principal que yo hago es de que no supieron retroceder rápido. O sea, tú puedes equivocarte, te equivocas, lo reconoces, te das cuenta, porque tienes formación, estás en la capacidad de decir, no, por acá no es, porque estamos viendo otras cosas, o nos están gritando que no es así. Y yo ahí va mi principal crítica, no supimos retroceder. El mejor ejemplo para mí es ivermectina y otras drogas que fuimos uno de los últimos países en retirarlo. Cuando los que nos dijeron que usarlo, Italia, España, lo retiraron al mes y medio porque no hay evidencia y lo retiramos.
La principal demanda que hacían los servicios de salud en la zona era camas y oxígeno, ¿no? Que era la forma de atender. Cuando decidimos ir a apoyar y ver ahí mismo en el terreno, lo que encontramos efectivamente fue un hospital, en el caso de salud, pero igualito sucedía con el hospital regional del Ministerio de Salud, totalmente desbordado. Todas las camas estaban ocupadas, las camillas estaban ocupadas, las sillas de ruedas estaban ocupadas, todo lo que sirva para sentarse o hasta el suelo, estaba ocupado, los pasadizos y todo. Una situación dramática, y la respuesta obviamente tenía que ser en varios frentes, ¿no? Uno de ellos era garantizar un espacio más amplio donde se pueden poner camas y demás, y por eso se decidió la instalación de hospitales de emergencia, hospitales que no son los clásicos hospitales de campaña tipo carpas, sino bien construidos con sistemas incluso de aire acondicionado y demás, que permitían una atención, por ejemplo, para instalación de camas UCI. Y bueno, eso fue lo que se trató de instalar, y se instaló efectivamente un hospital que duplicaba el número de camas que en ese momento tenía el hospital de San Luis, que era más o menos 100 camas. Se hizo otro ahí en las inmediaciones del jardín del hospital por 100 camas más, que igualito se congestionaron rápidamente, ¿no? Bueno, esto nomás para mencionar la situación dramática que obviamente se exteriorizaba por la demanda de las familias, ver trágicamente la gente sin oxígeno, literalmente boqueando, y muchos de ellos falleciendo por esa situación. Llego al hospital, me ponen un poco de oxígeno, y al día siguiente, como no mejoró médicamente, mi hermano me dice, lo último que recuerdo es justamente eso, ¿no? Que mi hermano me dice, te vamos a tener que intubar. Entonces yo le digo, pues, haz lo que tengas que hacer, eres el médico, eres el especialista. Y a mi cuñada, que también es médico, que estaban los dos ahí, me dicen, seguramente entre ellos se habían conversado mi situación, ¿no? Y yo tengo recuerdos vagos de eso. Me dice mi cuñada, y le encargo a mi hija, yo tengo una sola hija, una única hija, que ahora tiene 21 años, le encargo a mi hija, te encargo a mi hija, ¿no? Había personas que estaban solas llegaron al hospital, sus familiares no querían ir porque irse era contagiarse. Estaban solas, y había otras que estaban con sus familiares y sus familiares no usaban ninguna protección de nada. Estaban como yo acá, y aquí su familiar enfermo de COVID, detectado, probado, y muchos enfermos al costado. Entonces la persona que estaba ahí atendiendo a su enfermo era otro enfermo más. Y esta persona se iba a las farmacias a buscar oxígeno, a traer comida para su enfermo. Entonces ese era el estado de la ciudad. Decían, no salgas de casa, claro, pero tenías luego esta gente que necesariamente debía ir a atender a sus enfermos porque las enfermeras y los médicos no se daban abasto, teniendo en cuenta que esta gente que te menciono no estaba en camas, estaban en mecedoras que habían llevado o en camillas que habían improvisado los de defensa civil o algo así. Las personas estaban así como acá, aquí una, acá otra, en todas partes. Tuve un compañero que también voluntario que nos comentó así al terminar la jornada de registro que había un hombre en el segundo piso, cuidados intensivos. Dice que este sujeto necesitaba 4 balones de oxígeno al día para sobrevivir. Y sus familiares procuraban. Parecía que el hombre sí tenía recursos. Y llegó un momento en el cual los familiares no pudieron, por más que tenían dinero, ya no pudieron comprar y el hombre murió. Pero ya habían gastado mucho dinero. Entonces en la pandemia ni tu dinero te salvaba. Pero tu dinero sí
sí significaba una oportunidad más en comparación de las otras personas, ¿no? Todo para ir un doctor. Doctor, un paciente. Y el doctor hace comida, le dice, ¿por qué le traen a él acá? ¿Qué ha tenido tu paciente, señora? El doctor le digo, él se ha caído. ¿Y por qué la has traído aquí? ¿Por qué no la has llevado al hospital Iquitos? El doctor le digo, ahí en el hospital Iquitos me han reído, dice que tiene COVID y aquí desatiende. Le ha hecho algunos análisis. No, doctor. ¿Y entonces cómo vas a saber si tiene COVID? Me dice el doctor así. La gente morían aquí, morían así. Ay, Dios mío, como si fuera, como decimos nosotros, peste de gallina. Entonces ahí topo la puerta y le pregunta al doctor, sale el doctor. Doctor, le digo, ¿dónde han llevado a mi hermano? Señora, me dice, ¿tu familia? Tu hermano que tú dices, se fue, me dice. Pero ya sé, pero ¿a dónde? ¿A dónde se fue? ¿A dónde le han ido a poner, doctor? Le digo, por favor. No, ya fue tu hermano. Y cómo estaban los pacientes, tú sabes, bien llenito. Ha cerrado su puerta y ese era el único que me dijo. Entonces estaba parado. Me fui hasta cierta parte donde que la han llevado, pero no sé a dónde se la han llevado. Salí afuera, estaba parado, bien silencio las calles. Nada de carro, nada de motocarro, solamente los policías. Entonces yo parada, 1 de la tarde, ¿qué hago? Solita voy a volver sin mi hermano. Parado ahí. Mirando la calle. Y entonces... En esa desesperación no hubo, ¿sabes qué, señores? Familiares de Julián de tal, ven, reconozca a tu paciente, acaba de fallecer, llévalo a tu casa, velar. No, o sea, morías, te embolsaban y te llevaban. O sea, era así, de escalofriante era la situación. Bueno, yo creo que el sector salud hizo lo que pudo. De los equipos de oxígeno de producción de oxígeno estaban malogrados, pero yo creo que sí tuvo una participación valiosa. Hubo mucha gente del sector salud, muchos médicos, tanto del hospital regional como de salud, que murieron, ¿no? No fue el caso de las autoridades civiles. El gobernador de aquella época desapareció, dice que tenía males estomacales, no se le volvió a ver la cara durante mucho tiempo. Y luego el alcalde fue absolutamente inoperante, o sea, daba lo mismo que existiera o no existiera, no tomó ninguna medida, ¿no? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están los alcaldes? Todos estaban encerrados, porque son hipertensos, porque tienen diabetes, porque ya tienen una mayoría de edad, estaban encerrados. Viendo la negligencia de las autoridades, es allí donde nace el proyecto Raimundo Portelli con el padre Miguel Fertes. No se veía movimiento por parte del Estado, del gobierno. Marzo, abril, es un caos, se va convirtiendo esto en un caos completo, ¿no? No hay oxígeno, las medicinas se ponen con los precios por las nubes y era un caos, o sea, aparecieron fotos, porque la realidad, ¿no?, de cadáveres amontonados en bolsas de plástico en el hospital regional, que era el hospital COVID, y la gente desesperada porque la gente se morían principalmente por falta de oxígeno, puesto que el hospital regional, que era el hospital COVID, apenas tenía unas plantas obsoletas, que su pureza de oxígeno quedaba al 40%, o sea que daba poco y malo. Sí estaba dando veneno. Y el hospital de salud, el otro hospital, no tenía planta de oxígeno, sino que todos los días a una empresa compraba 40 o 60 balones y los ponía en su red del hospital de salud. Cuando nosotros
intentamos comprar, los balones costaban 5.000 soles acá. Entonces conseguimos que algunas compañías allá de propiedad de loretanos pudieran vendernos y pusieron un precio intermedio, digamos, 2.500 para el momento en que ya el precio de acá de 5.000 comenzaba a escalar inclusive, ¿no? Creo que lo más terrible era que no teníamos medicamento, no teníamos oxígeno. Nuestra planta producía, habló mucho, creo unas 40 balones de oxígeno diario. Y lo que se necesitaba era cerca de 700 balones diarios de oxígeno. La planta de oxígeno privadas que nos vendía, nos proporcionaba, ya no se abastecía porque también vendían al público. Se elevaron los precios, entró la mafia del oxígeno que perjudicó a los que realmente estaban hospitalizados, no tenían acceso al oxígeno. Primera vez estoy viendo esto. Cuidado, despacio. Los muertos estaban en aumento, llegamos a un momento, se calcula 40, 50 muertos por día por COVID. Hospital regional colapsó, las colas frente a emergencia, gente, el tema era oxígeno. Había una planta en el hospital, colapsó, 24 horas, 7 días de la semana funcionando. ¿Qué esperas de una planta que tiene más edad que el hospital, creo? Se colapsó, se quemó. No había oxígeno. Obviamente el mercado privado disparó el oxígeno. Y había un momento que compré balones de oxígeno a 5.000 soles. Un balón. 5.000 soles. Si de 2 o 3 balones por día, ¿qué vas a hacer? Era imposible. Sí, bueno, yo creo que hay comportamientos muy miserables por parte de alguna gente que no son, dicho sea paso, los más pobres, ¿no? Porque los que empezaron a vender oxígeno a precios exorbitantes no eran los más pobres, eran funcionarios, eran gente que tenían otros ingresos, otros recursos. Los que empezaron a apoderarse de los medicamentos que llegaban de Lima para luego revenderlos también fueron personas que tenían, digamos, la actividad laboral más o menos estable, ¿no? Porque es indignante, en media crisis, en medio sistema de muertes en las calles, de hambre, de todo, funcionarios del gobierno regional ofreciendo medicina a través del mercado negro. O sea, es ser tan sinvergüenza, poca empatía, y me atrevo a decir que son unos desgraciados. Recuerdo estaba aquí y me llamó el doctor Salazar, uno de mis maestros, neurocirujano en Lima. Una llamada así, rapidito. Oye, Raimundo, así me habla con cariño, ¿no? Raimundo, haz algo, ¿eh? Traigo una planta de oxígeno. Yo le digo, doctor, ¿de dónde voy a traer una planta de oxígeno yo? Tú veas, haz una colecta. Y me cortó. Esto fue todo. No más de 15 segundos de llamada. Dije que una planta de oxígeno, yo había preguntado, ¿no? 300.000 soles. Hacemos una actividad, ni llegamos a 5.000 soles, en menos 300.000 soles. Pero llamé a Monseñor Miguel Fuertes, que aquel tiempo era el responsable, ¿no?, de la iglesia, el administrador, y le dije, Mons, hacemos una colecta. Y él al toque me dijo, adelante. Yo voy a publicar por mi Face, adelante. Voy a poner mis cuentas, adelante. Ok. El día siguiente, 24 horas, entré en mis cuentas de los bancos y había 1 millón de soles. 1 millón. En 24 horas. Un error o algo así de números. Era 1 millón. Era tal la desesperación que había en Iquitos, en la gente, en el pueblo, que el hecho solamente de lanzar la campaña y pensar que podríamos tener una planta de oxígeno creó tanta esperanza, total fuerza de esperanza en la gente, que hizo que todo el mundo aportase
lo que podía, ¿no? Aquí vinieron a dar 2 soles, y hubo gente pues, que aportó mucho más, que se transmitió eso al resto del mundo porque llegaron donaciones de todo el mundo. Se consiguieron 2.205.000 soles en esa campaña, en esa colecta. Compramos 4 plantas de oxígeno, 3 fueron entregadas al hospital regional, aquí en Iquitos, y la 4ª en el hospital de la ciudad de Nauta, que está a 100 kilómetros de Iquitos. Creo que ahí la respuesta de la Iglesia, ya de la sociedad civil, y la articulación con diversas otras instancias, creo que fue lo que motivó una respuesta más nacional, ¿no? en apoyo a Iquitos, que se tradujo en, por ejemplo, aunque eso tardó todavía varias semanas, no solo la ampliación con nuevos hospitales transitorios para ampliación de camas, sino sobre todo garantizar plantas de oxígeno, que es lo que estaba faltando. Como se recordará, la Iglesia promovió una campaña de donación que permitió comprar una planta de oxígeno, y luego ha habido donaciones, luego el gobierno regional compró, pero lamentablemente esas semanas que duró responder costó muchísima vida, ¿no? Nosotros, en el caso Loreto, no siendo al final una de las regiones más afectadas, sí nos queda como la experiencia más grave que hemos vivido, porque todos estábamos éramos espectadores de lo que se vivía en Loreto, una región del país geográficamente aislada, que se había quedado sin oxígeno, cuyo sistema había colapsado rápidamente, su pequeño, frágil sistema de salud se había caído. Pero además que ellos enfrentaban una dinámica de la pandemia que no se produjo en otras zonas. El territorio es tan vasto que parecía una hidra la pandemia. El director, además que la región Loreto se caracteriza, en este periodo se caracterizó por el desgobierno. El gobernador regional no ataba ni desataba. Y la pandemia se presentó al mismo tiempo en varios lugares. En las comunidades nativas, a través de un misionero que visitaba las comunidades nativas llevando el COVID. Se presentó en la ciudad, en la población general. Se presentó en Yurimaguas, al cual Iquitos tiene solamente acceso por vía aérea. Y sobre ello, la gran epidemia de COVID del personal de salud. Médicos, enfermeras, obstetras, enfermos y muriendo. Fue ahí donde se produjo la crisis de tener que sacar médicos, todos ellos en cuidados intensivos, desde Loreto. El 7 de mayo sacamos 7 médicos de Iquitos a Lima, que luego se volvieron eventos regulares. Pero todo eso, ese drama humano, lo presenciábamos desde Lima, que todavía no recibía el impacto de la pandemia a esa dimensión. Pero lo que estábamos viendo en Loreto era nuestro futuro, como efectivamente sucedió progresivamente región tras región. Cuando se inició esta pandemia de COVID-19, nadie pensaba en los efectos en la vida de las personas. En este sentido, los investigadores señalan que nos enfrentaremos a nuevos retos. Las secuelas por la enfermedad, los trastornos en la salud mental, la urgencia que la vacuna llegue a todos, que los servicios de salud estén mejor preparados, entre otros. Hoy es importante promover la conversación social para reencontrarnos a través de los relatos en pandemia.